conducta de carga de... Chequen sus celulares. Buenas tardes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada Educación y Violencia de Género durante la Pandemia, que será impartida por la doctora Elba Rivera Gómez. La doctora Elba Rivera Gómez es doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Es maestra en Ciencias Históricas y profesora de Historia por la Universidad Amistad de los Pueblos en Moscú, Rusia. También es profesora investigadora del Colegio de Historia y de la Maestría en Educación Superior y colaboradora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. La doctora Rivera es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del Cuerpo Académico BUAP CA 331, Historia de las Prácticas Políticas, Género e Identidad. Desde el año 2014 es presidenta honorífica y presidenta fundadora de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia, Cuerpos Académicos en México. Es fundadora de la Red Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género. Pertenece a la Red Cómplices por la Igualdad. Su compromiso con la inclusión social y equidad de género la ha llevado a participar en la evaluación de proyectos del Instituto Nacional de las Mujeres y de Investigación. Fue integrante del grupo de trabajo para investigar la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla y del grupo multidisciplinario de la ciencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla y del estado de Zacatecas. Desde el año de 1995 ha sido docente e investigadora en temas de los derechos humanos, historia de las mujeres y de estudios de género. A lo largo de estos años ha realizado capacitación, docencia, investigación y talleres sobre los derechos humanos y la violencia contra las mujeres en diversos sectores educativos, gubernamentales y de la sociedad civil. La doctora Elba también ha sido autora y coordinadora de diferentes publicaciones, así como de diferentes artículos. Entonces, a continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Elba. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación para participar en este conjunto de pláticas y conversaciones en torno a los temas que hoy nos conminan a reflexionar de manera conjunta. Agradezco, por supuesto, a la doctora Erika Galicia Isasmedi, coordinadora del Colegio de Historia, por haber establecido el vínculo entre nuestro colegio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Por supuesto, también a quienes coordinan y dirigen este importante organismo en el Estado. Y sin más preámbulo, quisiera decirles que agradezco este espacio y espero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones. Nuestra charla del día de hoy la hemos intitulado Educación y Violencia de Género durante la Pandemia. En términos muy específicos, un poco para contextualizar de dónde partimos y dónde llegamos, me parece que es importante destacar que los movimientos sociales, por lo menos los de la Segunda Guerra Mundial, posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 60, fueron movimientos sociales, entre ellos ubicamos al movimiento de las mujeres, que reivindicaron los derechos por la igualdad, por una igualdad no solo política, sino también en términos sociales, económicos y culturales, esos que llamamos derechos de tercera generación. Sin embargo, podríamos decir que, o podemos reconocer que estos movimientos sociales y culturales nos llevaron a un conjunto de transformaciones, al menos en nuestro país, hacia una transición de un régimen democrático. También es necesario decir que en nuestro país, después del boom petrolero, pues tuvimos una economía de auge bajo el modelo del desarrollo estabilizador,
Y finalmente, este modelo de desarrollo tuvo una crisis muy importante para nuestro país, que provocó una crisis durante más de décadas, que nos llevan pues a establecer un modelo económico neoliberal y con ello un conjunto de reformas, cambios, transformaciones en nuestro país. Esto hay que contextualizarlo, que nuestro país está inmerso en una economía global, como se dice hoy en día, y ello también va afectando paulatinamente la pérdida de los derechos colectivos que teníamos anteriormente o que se lograron conquistar después de la Segunda Guerra Mundial, y paulatinamente pasamos a los derechos individuales. En particular, en el terreno educativo, tendríamos que decir que el modelo neoliberal nos condujo a una paulatina, yo así lo denomino, mercantilización de la educación. ¿Por qué hablo de la mercantilización de la educación? Porque si antes de este modelo la educación se concibe como un bien social, como un bien público, como una obligatoriedad, aunque seguimos manteniendo el mismo derecho en términos colectivos, en la práctica se pasó a una paulatina privatización de ciertos servicios y por ende también a su mercantilización. Así pues, a partir de la década de los 90, los servicios educativos fueron sufriendo cambios, no solo en la transformación del modelo educativo, sino también, hablando concretamente, en la introducción de ciertos filtros para contener la expansión de la matrícula. Debemos reconocer que nuestro país en la década de los 70 tuvo una explosión demográfica muy importante que condujo a la apertura de turnos vespertinos, de nuevas escuelas, nuevas universidades, en fin. Todo esto llega a una crisis y empezamos a observar que el desarrollo económico de nuestro país no es de la misma manera. Empezamos a encontrar grandes desigualdades sociales que lo vamos a ver reflejado más adelante a lo largo de la exposición, en el sentido de la pérdida de estos derechos colectivos a los que hice alusión en un principio. Refiriéndonos en particular a la educación superior, tenemos que señalar, por ejemplo, que es donde vamos a observar más esta crisis y estas transformaciones educativas. Por ejemplo, en la educación superior se restringió la matrícula, se impusieron los exámenes de admisión como filtros para elegir, y esto que en algunos teóricos de la educación llaman la exclusión o la desigualdad social del acceso a la educación, que más tarde, pues, también en las universidades fueron en este modelo neoliberal de transformación, pues, modelos para exigir que son competentes, que tienen calidad a través de las certificaciones y de las acreditaciones de la educación superior. Sumado a esto también, ustedes saben que vivimos en una economía global, luego entonces el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, las famosas denominadas TIC, también se introdujeron paulatinamente en casi todo el sistema educativo en nuestro país. Bajo esta perspectiva, entonces, en la década de los 90, en nuestro país, se invirtieron un conjunto de recursos para modernizar la infraestructura educativa. Así vimos crear centros de tecnología, centros de formación docente. ¿Quién no recuerda el famoso proyecto de inicio del siglo de la enciclomedia? Y otros proyectos más que nos hablan de una aparente modernización de nuestra educación. Sin embargo, tenemos aquí, voy a hacer un breve paréntesis, en el 2009, de repente vivimos una pandemia, una crisis, no sé si ustedes recordarán, bueno, quienes somos un poco mayores, ¿verdad? Recordaremos que en el 2009 apareció el virus de la gripe H1N1 y estuvimos en confinamiento. Fue tan breve, fue tan corto, que debimos haber aprendido de la emergencia, sobre todo nunca imaginamos, o por lo menos en ese año se esperaba que la pandemia fuera de la magnitud de lo que es ahora. Sin embargo, bueno, aprendimos,
a estar confinados en un breve lapso, iniciamos nuestras actividades y finalmente, pues, seguimos todos y cada uno desde nuestros espacios públicos y privados, nos reincorporamos a nuestras actividades y como que si nada pasó. Y una década después, vean ustedes los momentos importantes, no son coincidencias, son momentos coyunturales. En noviembre del año pasado, escuchábamos por las noticias, por los medios de comunicación, los efectos del virus SARS-2, COVID-19, y sus efectos letales en la población de Wuhan, China. Al iniciar el año, el virus se expandió a Europa y finalmente nos llegó al territorio mexicano. Sin embargo, sobre ello hay algunas discusiones, algunos trabajos que ponen en la mesa de la discusión los efectos del modelo neoliberal. Y uno de estos es el que se refiere a una pérdida de derechos de seguridad social, concretamente la salud, otra pérdida de derechos, el derecho al trabajo, a la seguridad social, que están muy íntimamente ligados con lo que estamos viviendo hoy en día. Así pues, cierro paréntesis, en nuestro país, a partir del 23 de marzo, se declara la emergencia sanitaria y así dimos cuenta de los efectos de la pandemia en un sector muy importante de la población con características muy específicas. A diferencia de Europa, donde la población a la que más afectó fue a los adultos mayores, es más, hoy en la mañana se hablaba de los efectos que hubo en las casas, en las casas y hogares de ancianos, en donde se decía, bueno, que no solo en los asilos públicos, sino también en los privados, los efectos que tuvo esta pandemia, este virus en la población de la tercera edad. Y nuestro país, ¿sí? Como efectos de esa política globalizadora, tiene tres factores de comorbilidad. Una, la diabetes; dos, la hipertensión; y la tercera, la obesidad. Sumémosle a los grupos de edad vulnerables, los que rebasamos más de los 60 años, ¿no? De 60 años y más. Es decir, si hablamos en términos de derechos humanos, tendríamos que decir que tenemos una población enferma, producto de una alimentación industrializada que consumimos día a día. Es decir, dejamos de ser una población productora de sus propios alimentos para pasar a una alimentación altamente industrializada, rica en azúcares, en carbohidratos y sobre todo esta comida que denominamos la fast food o comida rápida o también comida chatarra. Y hoy este tipo de alimentación nos está cobrando la factura. También a partir de esta fecha, del 23 de marzo, fuimos testigas y testigos del cierre de las actividades presenciales en los espacios públicos, oficinas, empresas, escuelas, universidades, entre otras, fábricas. Y de repente nos cambia la vida, nos cambia la cotidianidad. El confinamiento de la población en los hogares trastocó esto que llamamos nosotros en los estudios feministas lo público y lo privado, que nos impuso este modelo de modernidad patriarcal que privilegió en su momento, recordemos las sociedades industriales, los efectos de las sociedades industriales, que nos llevaron en un momento determinado a privilegiar lo público, a reconocer el trabajo de fuera de casa, es decir, y el trabajo asignado a los hogares o el trabajo de lo público propio de las mujeres, el cuidado de los otros. Este trabajo que llamamos en los estudios feministas el trabajo no remunerado, hoy ocupan dobles y triples jornadas en los hogares de la gran mayoría de las familias de nuestro país. Y también tendríamos que decir que esta combinación público-privado, es decir, el trabajo que llega a casa, la teleaula, el trabajo de oficina que se realiza en la casa, va invadiendo poco a poco nuestros espacios de lo privado. Y con ello se transforman las relaciones
se pierde esto que llamamos la intimidad, y entonces los horarios van cambiando, las rutinas van cambiando, se van incrementando las relaciones a veces de tensión, no aprendemos a negociar y los espacios de convivencia, los espacios de atención, y vamos observando que de repente la recámara, la cocina, la sala, el comedor, se convierten en el aula, la oficina, en el espacio de juego para quienes tienen niños y niñas pequeñitas, que trastoca esto que ya habíamos aprendido de lo privado, hoy se convierte o hoy son espacios de lo público, es decir, son esto que he expuesto con anterioridad. Sin embargo, algo que siempre se ha denunciado y que forma parte de las reivindicaciones del movimiento de las mujeres hoy en día. Recordemos que justo antes de la pandemia, el 8 de marzo hubo una gran movilización en nuestro país reivindicando un alto a la violencia. Un alto, las jóvenes, por ejemplo, de bachillerato y de educación superior, reivindicaban el derecho que se denunciara un alto al hostigamiento y al acoso sexual en las universidades, por mencionar algunas de las tantas reivindicaciones. Por ejemplo, otro grupo de mujeres reivindicaba el derecho a la seguridad social, pensando en las trabajadoras domésticas, por ejemplo, ¿no? Es decir, teníamos una coyuntura muy importante de movilización de las mujeres, reivindicando cada una desde sus propios espacios de lucha sus derechos humanos. Eso es lo importante que tenemos que recuperar. Después tuvimos un paro el 9 de marzo, y entonces este movimiento iba en efervescencia, en auge, y de repente nos encontramos con una pandemia que nos confina a la casa, ¿sí? Y este confinamiento, ¿sí? Va también a invisibilizar o recrudecer o fortalecer, incrementar las horas de trabajo de las mujeres en el espacio doméstico. Es decir, pareciera ser que la cocina, cocinar, lavar, planchar, cuidar, son propias de las actividades de las mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres? Pues son la madre, la hija, la esposa, a veces la abuela, en quienes va a recaer este trabajo. Y si a esto de lo propio, del cuidado de los otros, le sumamos las actividades de la oficina para aquellas que trabajan en dependencias o las actividades de docencia, imagínense ustedes qué pasa en estos hogares. ¿Qué está pasando en estos hogares? Más adelante voy a hablar de lo que pasa en el hogar convertido en un espacio educativo. Vamos, entonces, observamos que el confinamiento duplica y triplica las jornadas de trabajo para la gran mayoría de las mujeres, no solo para la trabajadora, para la obrera, la estudiante, la madre, la hija, la hermana, la abuela, en fin. ¿Sí? ¿Qué seríamos nosotras sin las abuelas, por ejemplo, para aquellos hogares que viven con sus abuelas, con las abuelas y los abuelos? No todas las familias viven nuclearmente. Tenemos una diversidad de familias, por lo tanto, los contextos y las características de cómo cada una de estas familias está viviendo los efectos de la pandemia son motivo de reflexión en este momento. Entonces, tendríamos que decir que la pandemia nos trastoca. Y algo que nos va a develar son esas desigualdades sociales y económicas que vivimos no solo al interior de las familias, sino entre familias, entre regiones, entre grupos sociales y por supuesto van a alterar nuestras relaciones de género. ¿Qué pasa con el terreno educativo? Entro en materia. Con la emergencia sanitaria, entonces, en nuestro país, más de 35 millones de estudiantes y 2 millones de docentes, de repente fuimos privados de nuestro espacio escolar. No más aulas, no más clases presenciales. Y entonces, estos 35 millones de estudiantes y estos 2 millones de profesores se confinaron en sus hogares para impartir la docencia. Si nosotros sabemos, por ejemplo,
que antaño una de las precariedades o una de las faltas de derechos humanos a las que accedíamos las mujeres es que no sabíamos leer y escribir. Hoy, muchas mujeres, sobre todo aquellas que tuvieron bajo su atención la educación de sus hijos en edad preescolar, en primaria, muchas de ellas, con esta desigualdad social provocada por el sistema capitalista neoliberal, ¿sí? Vamos a encontrar grandes dificultades. No cómputo, no computadoras, los celulares, muchos de ellos tuvieron que comprar equipos porque no los tenían, otros simplemente por no tener posibilidades económicas no pudieron accesar a estos recursos, y aquellos hogares en donde pensemos en los hogares de las poblaciones rurales, de las poblaciones indígenas, que de una u otra manera tienen precariedades económicas y mucho menos tienen acceso a la Internet. Entonces, aquí es importante observar cómo las mujeres, independientemente dependiendo de nuestra condición económica, condición étnica, condición social, estatus educativo o nivel de escolaridad, presentamos un conjunto de desigualdades, no solo con los hombres, sino entre las mujeres y entre familias. Decía yo que antes se hablaba de una brecha digital, que las mujeres no teníamos acceso a una brecha digital. Decíamos, las mujeres entonces tienen diferentes discriminaciones, no saben leer y escribir. Después, no tienen acceso a la tecnología digital. Y hoy, después de o durante esta pandemia, pues las desigualdades de género se hicieron más evidentes en el acceso a la tecnología. Es decir, tenemos que replantearnos que en este momento, no solo por la pandemia, sino Internet debe ser un derecho humano. En la docencia y ante la emergencia sanitaria, la gran mayoría del personal docente hoy paga con sus recursos propios el acceso a Internet y adquiere sus equipos de cómputo, por lo que trabaja en su casa, la casa se convierte en su propio espacio laboral, si es que, en el mejor de los casos, cuenta con ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas, el equipo tecnológico está allí físicamente. No todos. Y esto lo podemos observar en que, perdón, esto lo podemos observar, por ejemplo, que aquellas escuelas que no contaban con Internet o el acceso a Internet era deficiente, algunos de ellos pudieron, ojo, llevarse a casa los útiles escolares, los libros, pero muchos estudiantes y docentes no pudieron llevarse a casa el material de trabajo. ¿Esto a qué condujo? Condujo a que durante el confinamiento, la población, las familias y los hogares empezamos a combinar lo público y lo privado que mencioné en un principio, y trastocó este modelo patriarcal que nos había asignado: lo público es el trabajo fuera de casa, lo privado es la intimidad, es la familia. Ojo aquí. Si dirán, para las nuevas generaciones, sobre todo para el segmento de la población joven, que hacen trabajos freelance, ¿sí? Que trabajan desde casa con su computadora, que desde aquí realizan un conjunto de actividades y que muchos de ellos no tienen prestaciones sociales, ¿sí? Trabajan por contratos, en un horario libre, accesible, que nos pone también como ya anterior a la pandemia, un segmento de la población realizaba este tipo de actividades en el espacio doméstico, o su casa, o un espacio del área doméstica se dedicaba al trabajo en este caso, ¿no? Con esto, ¿qué estoy señalando? Lo privado, el cuidado de los otros,
el trabajo no remunerado se incrementa y con ello también aparecen nuevas tensiones al interior de la familia, la violencia y sobre todo hacia la población infantil y hacia las mujeres. Así, nuestras casas, ese espacio de la intimidad familiar se convirtió en lo que ya señalé hace un momento, el espacio de lo público. No sabemos en qué momento porque no hay horarios fijos. Decían algunas madres de familia que utilizaron el WhatsApp para enviar las tareas de sus hijos porque pues, no hay otra forma de canalización. Decían, ¿cómo le hago para atender la tarea del niño que está en preescolar y tengo el otro niño o la niña o la otra hija en primaria? Aparentemente el niño de secundaria más independiente. Sin embargo, ¿qué pasa en aquellos hogares donde también el padre y la madre son docentes? O el padre tiene que hacer el trabajo de oficina, la madre tiene que atender a la niña o al niño en edad preescolar o en edad de primaria, en la escolaridad primaria. Todas estos matices son necesarias de analizarlos. ¿Por qué? Porque la pandemia también puso en la mesa de discusión otra pérdida de derechos, el derecho al trabajo. Muchas mujeres que viven al día a día y que ese trabajo diario, como decía yo, de las trabajadoras domésticas, eh, eh, durante la pandemia, pocas recibieron su salario íntegro. La gran mayoría regresó a sus casas sin salarios. ¿Qué pasa con aquellos jefes de familia que viven al día y que perdieron también temporalmente el trabajo? Vean ustedes un derecho muy importante que afecta en el ingreso familiar y, por supuesto, afecta también las relaciones familiares. Esto, ojo, ya lo habíamos observado antes de la pandemia, pero se recrudece durante el confinamiento. Por eso es importante señalar que las mujeres durante el confinamiento y durante la pandemia, aún siendo las madres jubiladas o aún siendo las abuelas, también ellas van a jugar un papel muy importante durante el confinamiento. En el caso cuando viven con la familia, cuando no viven con la familia, ahí vamos a tener otra relación muy importante porque al ser una población vulnerable, ante la pandemia, muchas de estas familias quedan aisladas, confinadas, separadas del calor de los suyos y de sus propios nietos, como se dice, ¿no? Y nietas. Entonces, vamos a observar que entre estas consecuencias que vamos a tener durante la pandemia en el terreno de la educación, ya lo dije, el acceso a la tecnología, eh, eh, no toda la población, empezando por el profesorado, siguiendo por las madres y padres de familia, no todos saben manejar los recursos tecnológicos. Sin embargo, para cumplir con el trabajo docente o el trabajo en casa en materia escolar, muchas madres y padres tuvieron que aprender de sus propios hijos. Y vean ustedes, esto es muy importante porque es un trabajo de colaboración, de coparticipación hasta para accesar a la plataforma, cómo subir. Y entonces los hijos e hijas de edad secundaria o edad universitaria o en bachillerato fueron también este soporte importante, se convirtieron en los maestros secundarios o en los maestros ahí detrás de las madres y padres y detrás de los pequeños y pequeñas de la familia durante este proceso de enseñanza en condiciones de pandemia. Yo no hablaría de enseñanza virtual porque no estamos preparados para ello. ¿Y por qué sostengo que todavía no podemos hablar de una enseñanza virtual? Para empezar, porque una buena parte del profesorado no manejamos las plataformas. Hemos sido educados y formados para tener una enseñanza presencial, más no usando las plataformas educativas. También sabemos que parte de estos procesos
de control administrativo, porque hay que rendir cuentas de que se sigue un proceso de enseñanza-aprendizaje, y de supervisión y de gestión, son las actividades durante el proceso de enseñanza. Es necesario y fue muy importante la capacitación emergente, que no nos hace, por esta capacitación emergente, no nos hace ser todavía adoptos en el manejo de la enseñanza virtual, porque la enseñanza virtual requiere de la colaboración de tres especialistas. Por una parte está el docente, por el otro está el guía didáctico y por el otro el guía tecnológico. Entonces, una buena parte del profesorado en los diferentes niveles educativos, no quiero imaginarme cómo sucedió esto en primaria, porque hay que indagarlo, hay que investigarlo, hay que expresarlo, hay que estudiarlo, es el uso de las plataformas. Así aprendimos intempestivamente a usar la plataforma Moodle, Classroom, Meet, Blackboard, Teams, Zoom, incluso la forma en que estamos usando en este momento el medio, la tecnología para comunicarme sin yo verles, solo me escuchan. Y si tuviera aquí a mi lado la computadora o entrando al Face, yo tendría la oportunidad de leer sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas y podríamos hacer una interacción, ¿sí? Entonces, esto me parece que es una cuestión vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la interacción, en qué momento intervengo, en qué momento escucho al otro. Cuando estamos en clase presencial, pues yo puedo observar a mis alumnas y alumnos si están prestando atención, si lo que yo estoy enseñando es comprensible, etcétera, etcétera, ¿no? Cara a cara tenemos otra realidad. En cambio, a través de una pantalla, pues hay que ponerles muchos signos de interrogación. ¿Por qué? Porque para una educación digital, para una educación y una enseñanza virtual requerimos de una preparación, de una capacitación, no solo por parte del docente, sino también de la institución y del alumnado, que en este caso es a quien está dirigido. ¿Por qué? Porque un alumnado elige por su propio contexto, principalmente la enseñanza virtual, se dirigió principalmente para un segmento de la población que trabaja y que no puede asistir a clases presenciales. Por lo tanto, son personas en su mayoría adultas, adultas que tienen ciertos contextos y ciertas condiciones. En cambio, hoy, ante la emergencia sanitaria, tuvimos que utilizar las plataformas para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quienes no pudieron acceder a estas plataformas, pues usaron el correo electrónico, dieron clase por Skype, muchos utilizaron Facebook o el WhatsApp, como lo hicieron la gran mayoría de madres y padres de familia de nuestro país. Entonces, me pregunto, ¿no? Hoy, gracias a esta transmisión en vivo, pues no sabemos exactamente cuántas personas nos están escuchando en este momento, ni cuántas nos escucharán en las réplicas de la propia intervención. Vean ustedes entonces, eh, eh, tiene otros efectos y otros resultados que cuando uno diseña una clase y está dirigida para un grupo determinado de estudiantes. Es otro proceso. Y, y la pregunta que me hago y les hago, en primer lugar, ¿a quién beneficia todo este proceso de enseñanza y del uso de las tecnologías? En este momento, si hablamos que Internet es un derecho, debe ser un derecho humano. ¿Quiénes son los dueños de los programas? ¿Quiénes son los dueños de las plataformas que hemos utilizado a lo largo de más de estos 60 y algo días de pandemia en su fase 3 y como más desde que inició el confinamiento? Y uno se pregunta, ¿qué pasa con esas grandes empresas transnacionales que son hoy los grandes repositorios de información científica como Google, Microsoft, que además tienen plataformas
para el uso de la enseñanza que cuestan, porque no son gratuitas. Las instituciones las tienen que adquirir o tienen que adquirir, pagar los derechos para poder usar estas plataformas. Y entonces es ahí donde yo me pregunto, y entonces, si las universidades, los institutos tecnológicos han formado ingenieros en sistemas, ¿por qué seguimos dependiendo de la tecnología? ¿Por qué seguimos comprando patentes? ¿Y por qué seguimos nutriendo esas grandes plataformas con nuestros conocimientos? Sabemos que el conocimiento es universal, que nadie es dueño de un conocimiento, pero los derechos, ojo, hay que poner atención a esto. Durante el confinamiento, hemos sabido también que nuestra población, sobre todo en el momento en que ante la emergencia tuvimos que cambiar nuestras prácticas familiares, nuestras prácticas educativas, nos encontramos a un profesorado que hoy ha concluido afortunadamente el ciclo escolar, agotado, y a un alumnado también estresado. He escuchado por el poco intercambio que he tenido con algunos segmentos de la población y sobre todo con el estudio que realicé, es que muchos de ellos invirtieron una mayor cantidad de horas en el diseño de estrategias, aprendizajes para la enseñanza en tiempo de pandemia. Yo no diría enseñanza virtual, que significa preparar, ensayar y evaluar. Algunos han laborado más de 10 horas diarias cuando tienen contratos por horas e imparten de 3 a 5 materias. Por ejemplo, pensemos en un profesor de secundaria. O pensemos en un profesor de bachillerato o profesora de bachillerato que atiende a grupos de más de 30 estudiantes, ¿sí? Otro de mis entrevistados refirió durante la entrevista que sintió mucha presión, tensión, impotencia por no poder apoyar a sus estudiantes que no contaban con medios tecnológicos ni económicos y sobre todo una frustración grande porque en su universidad seguían en paro. También estas grandes contradicciones en donde el alumnado muestra diferentes momentos, ausencia, ausentes, no entregan las actividades de manera presencial, mucho menos en la forma digital. Otro informante, por ejemplo, me dijo que el trabajo en casa satura la red, pues tanto él como su esposa son docentes, 2 hijos en edad de estudios, entonces eso significaba para ellos también más trabajo frente a la computadora y conducía a un estrés laboral y menos tiempo para convivir. A mí me parece que este dato debe llevarnos a la reflexión de si la casa es ese espacio privado de convivencia para tener relaciones saludables, sanas, si pensamos en la salud mental, vean ustedes cómo esta relación nos trastoca la intimidad y no estamos preparados para resolver estos momentos de tensión. También en lo personal, dice otro informante, dice, yo ya utilizaba ciertas herramientas, pero era solo de manera ocasional y ahora dependemos de ellas. Y ha sido un cambio significativo a mis horarios, pues ahora empleo más tiempo para la revisión y retroalimentación de mis estudiantes. Aparte, diseño actividades y entonces trabajo más horas de las que trabajaba de manera presencial. ¿Y cuáles son los efectos de esta enseñanza en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis sanitaria para el alumnado? Creo que aquí tenemos que hacernos un alto y reflexionar. Reflexionar en el sentido que tenemos una diversidad de estudiantes. Si hablamos, no son los mismos requerimientos para un peque de edad preescolar que para uno de primaria, o uno de secundaria, o uno de bachillerato, o uno de universidad, o uno de posgrado. ¿Por qué?
porque sobre todo en los segmentos de bachillerato, de licenciatura y de posgrado, muchos de nuestros estudiantes o algunas de nuestros estudiantes son madres también. Entonces, imagínense ustedes cumplir esa madre universitaria de licenciatura o de posgrado, que además tiene que atender a su pequeño en edad preescolar o en el nivel de escolaridad que tiene. ¿En qué momento, sí, en qué momento el docente puede atender a la madre estudiante? Cuando la madre estudiante tiene que atender también y cumplir con las actividades escolares de su pequeña o de su pequeño hijo. Y más aún cuando en casa solo hay un equipo de cómputo, ¿sí? Ojo, vean ustedes cómo la pandemia nos lleva a distinguir un conjunto de desigualdades sociales, no solo las económicas, sino también del acceso a la tecnología. Y entonces, todos estos elementos nos permiten reflexionar en torno a, ¿es posible enseñar? ¿Qué debemos aprender de esta pandemia? Porque, ojo, ahora se acaba de concluir el ciclo escolar, pero regresaremos en agosto a las clases de regularización. ¿Cómo va a ser esa regularización? Y cuando se levante y cuando ya el semáforo esté en verde, ¿cómo vamos a regresar? Si tenemos una escuela con una matrícula muy alta, elevada, espacios donde en forma presencial teníamos a 50 estudiantes, entre 40, 50, en otros lados más. ¿A quién le vamos a dar preferencia en la educación? Vamos a tener, como decían y esbozan por ahí, yo escucho mucho de los países, de otros países, de Europa, por ejemplo, en Ecuador, ya no va a haber clase presencial hasta el próximo año. En los italianos también están hablando de una educación virtual durante todo el próximo segundo semestre. En algunos casos se habla de 50% de un grupo en clase y el otro 50% virtual. Eh, las medidas de prevención desde la casa hasta la llegada de la escuela, dentro de la escuela, después de regreso a casa. Es decir, no hay normalidad, porque lo que vamos a vivir, desde mi punto de vista, no es normal. Es una nueva forma de comportamiento, una nueva forma de relacionarnos y una nueva forma de enseñanza. Y ahí me parece que es importante que reflexionemos sobre nuestras prácticas docentes y sobre las formas de enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en el derecho a la educación en tiempos de confinamiento. Tenemos que pensar en el derecho a la salud mental para la población en general, pero en particular para esos niños, para la niñez, para la juventud y no solo para el alumnado, sino también para el profesorado que vivió y sigue viviendo el estrés por el confinamiento, por este doble trabajo que se realiza en casa. También tenemos que pensar en garantizar el Internet como un derecho humano, ¿sí? Que nosotros ya no tengamos que estar pagando a X o Y empresa en casa, porque son nuestros recursos finalmente, es nuestro salario. Tenemos que pensar, me parece, desde los espacios educativos, cómo contrarrestar esas desigualdades económicas entre el alumnado, entre escuelas, entre regiones, entre zonas escolares. Debemos de pensar en esos vínculos afectivos, qué ganamos, qué perdimos. Dicen unos, pues aprendimos a un trabajo colaborativo, en el mejor de los casos, a asumir responsabilidades, a distribuir las tareas domésticas en el hogar. Pero en muchos hogares esto no pasa. En muchos hogares, el intentar reproducir, el intentar compartir las relaciones, las actividades y las responsabilidades domésticas causa tensión y uno de los primeros momentos que observamos es la violencia verbal, la violencia psicológica, hasta llegar al extremo de la violencia física. Por eso pienso que es necesario hablar de los vínculos afectivos como parte de esta salud mental.
Y también tenemos que pensar en esos aprendizajes sociales que nos llevan también a la reproducción de esa violencia de género. Repensar la currícula de la educación nos tiene que llevar a pensar para qué formar, para qué enseñar, qué tipos de personas queremos formar, qué aprendimos durante el periodo del confinamiento, qué didáctica es necesaria para después de la pandemia. Debemos de pensar en torno a todas las opciones de educación, no solo la formal, sino también la educación no formal y la educación informal. Por eso, retomo la propuesta de una gran profesora universitaria feminista de la UNAM, Gabriela Delgado Ballesteros, y con ello concluyo, que la pedagogía crítica feminista apela a la colectividad, a la formación de comunidades en las que las diferencias y las diversidades de las personas sean la suma para enfrentar los retos con perspectivas disímiles para la sostenibilidad y sustentabilidad de la madre tierra con sus habitantes y recursos. Es decir, tenemos que aprender a vivir en comunidad, en colectividad y a ser solidarios, porque lo que estamos observando en el estado de Puebla y sobre todo en esta ciudad con el alto índice de contagios por COVID es que no somos seres humanos responsables de nuestra propia salud y pensamos que esto no es una realidad cuando estamos viendo cómo está colapsando el sistema de salud, está colapsando la economía. ¿Por qué? Porque no respetamos nuestra propia vida y no respetamos nuestra salud mental. Y con esto quiero cerrar y espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta excelente ponencia denominada Educación y Violencia de Género durante la Pandemia. Sí, muchísimas gracias, doctora. También por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, queremos agradecer al doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, quien es el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora, aquí nos hicieron vía redes sociales unas preguntas, ¿sí? Y pregunta Salvador López Hidalgo. ¿Existe violencia institucional al no tener acceso al Internet las y los alumnos y el profesorado en poblaciones rurales? Yo creo que hay una violación a un derecho humano, que no se garantiza el acceso a las tecnologías de comunicación. Por eso insistía yo, si Internet se convierte en un derecho humano, todo gobierno está obligado a facilitar el acceso de este servicio. Pero si la desigualdad social de nuestro país es tan atroz que, por ejemplo, encontramos hoy en día comunidades que no tienen agua. Entonces, otra violación, no hay agua. No tienen luz, no tienen acceso a los servicios, mucho menos acceso a Internet. Entonces, son poblaciones que sufren dobles y triples, hasta cuádruples discriminaciones y, por lo tanto, violencia a sus derechos humanos. Yo diría, han pasado más de 4 décadas que se supone se ha modernizado todo el modelo económico para garantizarnos derechos básicos. Sin embargo, los resultados y efectos de estas son totalmente lo contrario. Tenemos hoy una desigualdad social tremenda. Por eso insisto, ¿sí? ¿A quiénes se deben de atender? Yo creo que no se puede estandarizar la educación, para empezar, porque los contextos aún en la ciudad son diferentes. Debemos de educar desde la diferencia, pensando en que las desigualdades no se pueden abatir en 30, 40 años. Llevamos ya más de 40 años tratando de llevar esa igualdad, por lo menos, ¿sí? Y los efectos han sido, a mí me abruma ver, por ejemplo, en los cruceros,
a estos niños que deberían de estar en la escuela en lugar de estar limpiando coches o vendiendo dulces en horario escolar. No necesitamos ir a la sierra, no necesitamos ir a los pueblos. La desigualdad se observa en la ciudad. La pregunta es, ¿por qué migran? Migran porque quieren mejores recursos. Y quien no reconozca que somos familias migrantes, los del pasado, nuestros abuelas y abuelos, nuestros padres, y muchos de nosotros somos migrantes también. Entonces, me parece que la desigualdad no la vamos a acabar porque vamos a tener servicios. Tendremos que cambiar a un modelo más humanista, más solidario. Y somos, desafortunadamente, la pandemia lo que nos puso en la mesa de discusión es que somos una sociedad muy individualista y consumista. Somos poco proclives a la colectividad. Muchas gracias, doctora. Nos hacen otra pregunta, ¿sí? Es de Paco Antares Rodríguez y es la siguiente. Pregunta, en el caso de los hombres, ¿qué acciones nos recomienda realizar para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres desde nuestros ámbitos de trabajo, escuela y casa? Esta es una pregunta muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres hemos aprendido a reproducir relaciones dentro de un sistema patriarcal. El sistema patriarcal es histórico. No es de ahora, no es propio del sistema capitalista. Siempre ha existido, nos dice Gerda Lerner. ¿Qué va pasando en cada modelo económico? Pues se va transformando, pero el trasfondo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué los derechos humanos juegan un papel muy importante? Juegan un papel muy importante porque aprendemos como sociedad que somos colectivos que tienen que buscar un beneficio mutuo, no individual. Es decir, esto que siempre hemos aprendido de los derechos, mi derecho empieza y termina donde empieza el derecho del otro. Siempre lo hemos escuchado en la calle. Pero cuando hablamos de las relaciones entre los hombres y las mujeres, sea en el espacio privado o sea en el ámbito público, en una oficina, en un trabajo X, una fábrica, en un taller, en el espacio que ustedes elijan, ¿sí? Nosotros las mujeres hemos aprendido a reproducir un mandato patriarcal. Si no educamos machos, vamos a ser sancionadas por la familia, para empezar, y por la sociedad. ¿Qué está pasando en este momento de confinamiento? ¿Sí? Por supuesto que ya observamos ciertos cambios, pero no son en la mayor parte de la población. Encontramos todavía parejas, incluso muchos de nuestras amistades cercanas, lejanas, que reproducen este rol en donde ellos solo cumplen con ser proveedores y las mujeres son las típicas administradoras del hogar. Cuando estas relaciones cambian y cuando en algún momento las mujeres deciden ya no hacer lo mismo y empezar a educar a sus hijos de otra manera, a compartir las responsabilidades de la casa y del cuidado de las otras y de los otros, algo está pasando en ese hogar. ¿Y qué pasa? Y esto lo observamos muchas veces cuando los estudiantes salen, cuando los hombres salen fuera del espacio doméstico a trabajar y viven solos por una temporada, sobre todo cuando son solteros, cuando son estudiantes. Aprenden a lavar, aprenden a cocinar, aprenden a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen a la madre a su lado, o no tienen a la hermana, o a esa figura doméstica, a esa figura femenina que suple esas actividades y que le hace. En cambio, las mujeres, ¿sí?, que hemos sido educadas bajo este paradigma y bajo este rol, hemos aprendido que debemos de atender a los otros, cuidar a los otros. Cuando no cumplimos este rol, pues vamos a ser fuertemente sancionadas, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos jóvenes, con estos hombres que son coeducados de esta manera para ser corresponsables? Cuando llegan y forman un hogar o forman una familia o lo que ellos decidan formar y reproducen estas mismas actividades, si se encuentran con una familia que reproduce los roles tradicionales, van a decir, ah, qué hombre tan responsable te tocó.
¿sí? A mi hija se sacó la lotería. Pero ¿qué pasa si le toca, si es el hijo y la nuera? Ah, la nuera, pues inmediatamente empezamos a poner etiquetas, ¿no? Es floja, es esto, es lo otro. ¿Por qué si reconocemos en un ámbito sí y en el otro no? Y con nuestras expresiones sancionamos también, en lugar de reconocer que este es un avance. Entonces, esto es un ejemplo de lo que está pasando en algunos hogares, la corresponsabilidad, educar a las hijas y a los hijos para la corresponsabilidad, para expresar sus sentimientos, sus afectos, para vivir el ser hombre desde otra perspectiva. Educamos también desde la casa y es reforzada por los medios de comunicación, por las instituciones religiosas, por todo un conjunto de elementos para reproducir ese machismo, esa violencia y ese machismo patriarcal, que se reproduce y está presente en todas las instituciones, desde la casa hasta el trabajo. Cuando observamos políticas de igualdad, políticas de inclusión, y estas están dirigidas a revisar nuestras prácticas y nuestras formas de relacionarlos, por supuesto que tanto hombres como mujeres, pero en particular los hombres, a algunos los sensibiliza y los lleva al cambio, a la transformación. A otros, a decir, este es un problema de los hombres violentos porque yo no soy violento. ¿Sí? Y les decía yo desde un principio, somos una sociedad que hemos aprendido de la violencia como un mecanismo de sobrevivencia, no solo porque somos humanos, sino es parte de nuestra cultura. Y la pregunta es, ¿podemos transformar esa cultura de la violencia? Yo digo que sí. ¿Cómo? Educándonos, educándonos desde otras perspectivas, siendo corresponsables en las tareas desde el hogar y reconociendo que el trabajo que desempeñan las mujeres en el espacio de lo público tiene tanto valor como el trabajo desempeñado por los hombres. Muchas gracias, doctora. Pregunta Germán Caporal. Doctora, ¿cree usted que los efectos del confinamiento y por consecuencia el establecimiento de la educación a distancia llegue a presentar algún retroceso sustantivo del acceso al derecho a la educación de las mujeres, sobre todo en mujeres en situación de vulnerabilidad? ¿Y qué medidas cree que deban adoptar las autoridades educativas al respecto? Yo decía en un momento de la exposición que una educación diferenciada nos permitirá distinguir las necesidades por grupos de edad, por grupos étnicos, es decir, tenemos que tener una visión interseccional. No es lo mismo las necesidades que requiere una población altamente vulnerable, pensemos en el municipio más donde se concentra la pobreza en Puebla, ¿sí? A las zonas pobres marginadas de la ciudad de Puebla, o a los grupos que tienen en esta gran diversidad lingüística que tiene el Estado. Para empezar, educamos bajo un principio de homogeneidad. Queremos que todos aprendan lo mismo. Ojo, pensar en una nueva didáctica, en un modelo educativo respetando las diferencias, nos va a conducir a reconocer incluso cómo aprendemos, cómo se aprende desde las comunidades indígenas, cómo se aprende desde lo rural y cómo se aprende desde lo urbano. No es lo mismo incluso, en este sentido, a mí me parece que si bien es cierto, tenemos una educación indígena, tenemos una educación, diferentes opciones de educación. Tenemos todavía la telesecundaria, tenemos escuelas para trabajadores, es decir, hemos diversificado los modelos o las formas, pero los contenidos no son diversos. Los contenidos siguen siendo diversos. Y a mí me parece que esta pandemia nos ha llevado a replantearnos cómo poder sobrevivir. Afortunadamente, afortunadamente, hablamos desde ciertos privilegios, o yo diría, no afortunadamente. Cada grupo habla desde sus propios privilegios. Nosotros los que tenemos un trabajo estable, salario seguro,
pues tenemos ciertos privilegios con respecto a otro sector de la población. Por lo tanto, nuestras condiciones, nuestra realidad se percibe de manera diferente a aquel que vive al día en el salario. La relación con nuestro entorno. Por ejemplo, hoy, quienes viven y quienes afortunadamente viven en los pueblos, en las comunidades, y que su contacto con la naturaleza, el contacto con la madre tierra, les lleva a tener su producción, sus consumos, sus alimentos para el autoconsumo, cosa que nosotros los que vivimos en la ciudad no estamos preparados para ello. El confinamiento. Y yo estuve siguiendo algunas familias, observándolas por las redes sociales, cómo en el tiempo del confinamiento les enseñaron a sus hijas e hijos a plantar verduras, a plantar a cuidar ciertos animalitos para el autoconsumo. ¿Esto se puede hacer en la ciudad, en todas las casas? Pues no. Solo en aquellos espacios, en aquellos hogares que cuentas o haces tus huertos verticales, estas tantas opciones que hoy nos enseña la pandemia. Sin embargo, a mí me parece que debemos de aprender mucho de las comunidades y de los pueblos originarios, porque ellos tienen gran sabiduría que nosotros hemos negado en esta idea de que ellos pueden sobrevivir, nosotros sin ellos no vamos a poder sobrevivir. Entonces, reconocer que necesitamos una educación diferenciada. Y una educación diferenciada es educarnos para vivir, para comprender, para ser humanos, para vivir en la colectividad y para reconocer que si yo no sé, puedo aprender del otro y el otro puede enseñarme a mí. No, yo soy la que sabe todo. Me parece que el confinamiento debe llevarnos a replantear cuánto hemos perdido de nuestra cultura ancestral, de la sobrevivencia, de incluso leía el día de ayer, por ejemplo, sobre los medicamentos, la sabiduría, la herbolaria, milenaria. No hay que decir que todo lo que saben nuestros ancestros o toda esta medicina tradicional es mala. Hay formas que han sobrevivido. El uso de la herbolaria y de la medicina tradicional le ha permitido sobrevivir a los pueblos indígenas, a los pueblos rurales, sin atención médica, lo cual nos lleva ahora a preguntarnos, ¿qué pasa con el derecho a la salud de esos pueblos que no tienen ni siquiera acceso a una clínica, mucho menos a la atención de un médico, porque tienen que caminar horas para poder llegar al centro de salud más cercano? Es decir, estas desigualdades que tenemos hoy en día, que son tan abismales entre regiones, entre población, entre familias, es producto también del modelo económico que tenemos, y el modelo educativo está inserto en el modelo económico. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos Castrejón Aguilar y dice, ¿qué medidas debe de implementar el Estado para garantizar el acceso a la educación de los grupos más vulnerables que ni siquiera cuentan con acceso a red eléctrica o a Internet? Creo que esa pregunta de una u otra manera la ha ido respondiendo. Simplemente tendría que decir que la política social a lo largo de más de 3 décadas ha fracasado. Porque la política social se ha dirigido con clientelismo político del gobierno en turno, ¿sí? Ayer unos, antier otros, hoy otros. Sin embargo, hay que pensar en que la política social debe coadyuvar a eliminar las desigualdades. Hoy tenemos una población, como les decía, no necesitamos ir a la Sierra Norte. Es cierto, hay comunidades allí que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen servicios básicos, que son parte de la garantía de los derechos humanos. Pero también aquí en la ciudad también podemos observar las grandes contradicciones, las grandes desigualdades. Solo basta cruzar unas calles entre la opulencia y la pobreza. Digo, ¿quién no conoce la zona sur del Angelópolis y cruza un arroyito y ya ves las contradicciones sociales? Por eso me parece que la política social debe reencaminarse, no con fines clientelares como hasta ahora se ha hecho, sino como parte de esa eliminación de la desigualdad social. Por eso yo digo, todo gobierno, ¿sí? Todo gobierno, sea del color que sea,
debe dejar de ver a la población vulnerable como parte de su objeto y mercancía o clientelar políticamente. Debemos de pensar en que la población vulnerable requiere en estos momentos de atención en sus propios contextos. Ojo, no podemos hacerlos pensar como pensamos nosotros en el mundo del urbano, porque sus necesidades probablemente, no sé, puede ser que esté equivocada, pero a mí me parece que ellos piensan en tener comida día a día y esa es su necesidad, no están pensando, y esa pobreza, esas carencias los llevan en muchos casos a aquí no sucede tanto, pero en otros estados con la siembra de enervantes o enrolarse al crimen organizado. Ojo, pobreza relacionada con el crimen organizado. ¿Sí? No es porque sean pobres, por eso delinquen. Esa es una idea que se ha manejado, me parece erróneamente. Son las condiciones adversas, las coyunturales, las que los llevan a estar en este contexto. Y yo diría, ¿no? Si una población tiene servicios básicos como luz, agua, drenaje, escuela, servicios de salud, pues es una población, son familias que tienen otra oportunidad de vida y otra forma de ver la realidad y dejar de ver la educación como una opción de desarrollo familiar y después puede ser comunitario. Tenemos que verlo en su sentido micro y macro. Pensemos, por ejemplo, en estas comunidades que ante la pandemia cerraron sus fronteras dijeron aquí no entra nadie porque la autoridad que se rige por usos y costumbres, por ejemplo, o derechos normativos como se dice hoy en día, dijeron, bueno, nos interesa la salud del pueblo y entonces nosotros vamos a hacer estas acciones y vamos a hacer estas medidas sanitarias para nuestra población y sancionan a quien transgrede estas normas o estos acuerdos comunitarios, ¿no? En cambio, aquí en la ciudad, el gobierno dice una cosa y yo hago otra y ando en la calle, no me pongo el cubrebocas, etcétera, etcétera. Son un conjunto de prácticas que nos dicen el tipo de ciudadanía que somos. A mí me parece que estas generaciones que fuimos formadas todavía con la materia de civismo, ¿sí? Es importante decir, que durante más de 2 décadas, una buena parte de la población no recibió educación cívica. No quiero decir que haya sido el éxito, pero por lo menos te logra formar una conciencia ciudadana, por lo menos los de mi generación que llevamos las materias de civismo. Ojo, no la parte del patriotismo nacionalista y todo, que también cumple una función social. Los que llevamos historia y nacional o algo más grave todavía que pasó en la última reforma educativa, desapareció la asignatura estatal. ¿Cómo te vas a sentir orgulloso de tu historia regional, de tu terruño, si ahora ya no lees, ya no vas a saber de tu historia, de tu región? Vean ustedes cómo muchas veces también en aras de darle más prioridad a las matemáticas, que es muy importante, pero también lo otro, lo colectivo, los saberes colectivos son importantes. A mí me parece entonces que el gobierno solo tiene una parte. La otra parte le corresponde a la población en formar esa conciencia ciudadana. Y ahí me parece que los derechos humanos juegan un papel protagónico ahí, en encauzar, en hacer esta conciencia ciudadana, promover esta conciencia ciudadana, en conocer primero los derechos humanos, defenderlos y ejercerlos, porque muchas veces los podemos conocer, pero no ejercerlos. Y cuando se ejercen, es ahí donde la población tiene que estar atenta, ¿no? Tenemos que estar atentas como ciudadanos y ciudadanas. Doctora, y la última pregunta, de Tella Román, dice, ¿cree que es necesario regular el home office como modalidad formal del trabajo en nuestro país? Ello implicaría realizar políticas públicas institucionales desde un enfoque de derechos humanos y de género. Pregunta, ¿las mujeres podemos resultar favorecidas con el teletrabajo
considerando la doble o triple jornada laboral para las mujeres a partir de nuestro sistema patriarcal? A mí me parece que el trabajo en casa remunerado debe de estar garantizado con todas las prestaciones, así sean 5 horas o 40 horas. Y cuando digo debe de estar garantizado con todas las prestaciones, ¿qué significa? Que yo tenga derecho a los servicios médicos, que tenga derecho a una pensión, cosa que hoy no ocurre. Por eso decía que el neoliberalismo nos ha eliminado derechos sociales que teníamos anteriormente. La mayor parte de la población trabaja, no tiene acceso a los servicios básicos y no se le garantiza sus derechos básicos. Entonces, si se regulara este trabajo de hecho, voy a poner el ejemplo de los freelance, ¿no? El trabajo libre. Muchos de estas personas que trabajan como en esta modalidad de freelance o trabajo libre, trabajan por contratos y no tienen prestaciones. Yo no quiero ni deseo que para la población joven, que es la que realiza este tipo de actividad, trabaje así, porque se le debe garantizar sus derechos y sus prestaciones sociales, jornadas dignas, salario digno y prestaciones dignas. Y me parece que en este contexto de pandemia es lo que más ha perdido una buena parte de la población. Ahora, en relación a las relaciones de género, me parece que es importante no solo conocer cuáles son esas normas y esos derechos y esos artículos que me permiten a mí tener derechos iguales con respecto a los hombres. Me parece que es importante que nosotras las mujeres y los hombres aprendamos a relacionarnos y a ser corresponsables. Yo voy a insistir mucho en la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que los hombres y las mujeres seamos corresponsables en el trabajo de lo privado, de la familia, también podemos ser corresponsables en el espacio, en el trabajo de lo público, ¿sí? Y ejercer una ciudadanía de manera diferente. No sé si con esto logro responder la pregunta porque no pude apuntarla totalmente, pero a mí me parece que el home office o el trabajo en casa debe estar regulado, sí, con todas las prestaciones de la ley y con los salarios dignos, porque lo mismo se trabaja presencialmente. Es más, yo diría que debería estar más pagado por las horas extras que se trabajan en el trabajo en casa, o por lo menos el trabajo en línea, ¿no? Doctora, esas serían todas las preguntas. No sé si gustaría proporcionarnos un correo electrónico para que el auditorio pueda, mediante su correo, hacerle a usted más preguntas acerca del tema. Sí, con gusto. Mi correo electrónico es elva.rivera@gmail.com. elva.rivera@gmail.com. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. De igual forma, agradecemos todos los comentarios por su excelente ponencia que nos hicieron vía redes sociales. Nuevamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla le agradece esta ponencia, esta videoconferencia, y de igual forma al director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron por nuestras redes sociales y buenas tardes. Buenas tardes.